Hola a todos. Nuestro primer tema es el conjunto numérico. Aquí notaremos, aprenderemos lo que son los números naturales, los números cardinales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, reales, imaginarios y complejos. Vamos a dar una repasadita por cada uno de ellos. Los números naturales son los que se utilizan para contar. Entonces, ese conjunto se representa por la letra N y se inicia desde el número 1 hasta el infinito. Se dice que el conjunto de los números naturales es el único que tiene un primer elemento. Tiene una consecutividad numérica, es decir, tiene un sucesor. Todo número natural tiene su sucesor y se obtiene sumando 1 al número, es decir, así. Si n, o sea, cualquier número, pertenece al conjunto de los números naturales, su sucesor será n más 1. Y cada vez que a n le sumemos 1, me va a dar el sucesor. Otra propiedad de los números naturales es que poseen un antecesor. Todo número natural, exceptuando el 1, tiene un antecesor y se obtiene al restar 1 al número. Es decir, si n pertenece al grupo de conjuntos naturales, su antecesor será n menos 1. Entonces, todo eso son los naturales consecutivos. Según la imagen observamos que n es el número que tengo. Entonces, n más 1 sería el sucesor y n menos 1 sería el antecesor. Todos poseen antecesor menos el 1, porque como el conjunto de los números naturales inicia con el número 1, pues no tiene un antecesor. Dentro de los números naturales conocemos también lo que es la paridad e imparidad. Los números pares son los que conocemos, 2, 4, 6, 8, 10, hasta 2n para representar el infinito par. Un sucesor par se obtiene sumando 2 al número. Si n es un número, acá 2n, entonces su sucesor sería 2n más 2. De igual forma, un antecesor se obtiene restando 2 al número. Si el número es 2n, entonces su antecesor es 2n menos 2. Aquí observamos, este es el número, el antecesor par está representado de esta manera y el sucesor par está representado de esta otra manera, 2n más 2 y 2n menos 2. Los números impares son de la forma 2n menos 1, con n en los números naturales. Un sucesor impar se obtiene sumando 2 al número. Si el número es 2n menos 1, entonces su sucesor es 2n más 1. Y un antecesor par se obtiene restando 2 al número. Si el número es 2n menos 1, entonces su antecesor es 2n menos 3. En esta gráfica podemos observar a qué se refiere 2n menos 1, antecesor 2n menos 3 y sucesor 2n más 1. Los números primos son aquellos números que solo son divisibles por 1 y sí mismos. Tengo acá unos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, hasta el infinito. Si seguimos la temática, podemos observar que el 2 se divide, tiene dos solo divisores, que es el 2 y el 1. El 3 solo se divide entre 3 y el mismo 1. El 5 se divide entre 1 y 5. 7 solo tiene de divisores a 1 y 7. 11 no puedo dividirlo entre otro número porque me dé exactamente que no sea 1 y 11. Y así sucesivamente. El 1 no es primo. Consideramos que el 1 no es primo porque el 1 es el mismo número y también es el 1. O sea, tiene todas las condiciones. Entonces no consideramos que es primo por ser el mismo 1. Múltiplos y divisores. Se llama múltiplo de un número aquel que se obtiene al multiplicar dicho número por cualquiera. Es decir, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 son múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque cuando decimos 5 por 1, me da 5, el resultado. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Entonces, esos resultados de multiplicar 5 por cualquier número natural le llamamos múltiplo. Y divisores es aquel valor que lo divide exactamente. Está contenido en él una cantidad exacta de veces, no un número decimal.
Por ejemplo, los divisores de 24 son los números que le dividen exactamente. ¿Cuáles números dividen exactamente 24? Bueno, el 1, 24 entre 1, 24, 24 entre 2, 12, 24 entre 3, 8, 24 entre 4, 24 entre 6, 24 entre 8, y así sucesivamente. Esos son solo los números que dividen exactamente. Como lo dividen exactamente y no me da un número decimal, entonces esos números son divisores de 24. El 5 no es un divisor de 24. Ya hay que dividir 24 por 5, resulta 4,8 o 4.8, o sea, me da un número decimal. Mínimo común múltiplo, o MCM como lo conocemos, de dos o más números, corresponde al menor de los múltiplos que tiene en común. Por ejemplo, algunos múltiplos de 3 son, o sea, si buscamos los múltiplos de 3, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 me da 15, 3 por 6, 18, 3 por 7. Bueno, aquí están algunos múltiplos y este es el que corresponde al 10. Algunos múltiplos de 6 son, vamos a ver, 6 por 1, 6 por 2 son 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30. Encontramos una similitud, 30 y 30. Entonces, algunos múltiplos de 15 también son 15 por 1, 15 por 2. Aquí está la similitud, 30 de nuevo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 15 es 30, porque es el primer múltiplo que tienen en común todos. Dentro de los múltiplos que tienen en común, 30 es el menor. También ese es el método antiguo, pero podemos utilizar este método acá. Se divide por los números primos. Vamos a ver. 3, 6 y 15. Lo voy a dividir entre 3. Entonces, 3 entre 3 es a 1. 6 entre 3 es 2. 15 entre 3 es 5. Luego, estos números le voy a buscar un divisor primo, aunque no todos lo tengan. Como tengo un número 2 aquí, lo voy a dividir entre 2, o un número par, mejor dicho. Ya el 1 no lo contemplo. 2 entre 2, 1. Y como el 5 no se divide entre 2, pues lo bajamos igual. Aquí solamente me queda el 5. Obviamente ya el 1 lo voy a obviar y 5 se divide entre 5. Así 5 entre 5, 1. He puesto estos números primos aquí, que son los divisores primos. Luego, el mínimo común múltiplo resultaría de multiplicar esos números primos que escogimos. 3 por 2 por 5 es 30. Y así buscamos el mínimo común múltiplo. Las operaciones con los números naturales, adición, sustracción, multiplicación y división, es decir, sumar números naturales, 3 más 8, restar, 7 menos 4, multiplicar y dividir. Eso ya lo conocemos. Unas propiedades serían, la propiedad de la adición sería la clausura. La suma de dos números naturales siempre es un número natural. Eso quiere decir que va a quedar dentro, nunca va a ser otro conjunto numérico. Un natural más un natural va a dar otro natural. Una conmutativa, si A y B son números naturales, entonces se cumple que A más B es igual a B más A. Observen cómo la posición va a cambiar. A más B es igual, entonces hace un cambio de B más A. Yo tengo entonces que 12 más 5 es lo mismo que 5 más 12. Una asociativa, esta incluye ya tres números, son unos números naturales que cumplen lo siguiente. Tengo una asociación, unos paréntesis. Observen que A más B más C. Aquí A más B más C. El orden es igual. A, B, C, A, B, C. Lo único que voy a cambiar acá es la forma de agrupar y siempre va a ser sumando. Observemos, miren, 13 más 5 más 9. Y del otro lado es igual a 13 más 5 más 9. Los números quedan en la posición, lo que ha cambiado es la posición del paréntesis. Como siempre trabajamos paréntesis primero, 5 más 9 son 14, 3 más 5 es 18. Y sumando da igual, por eso es una demostración de esa propiedad asociativa. En los naturales no existe el neutro aditivo. Todavía no estamos restando, estamos sumando. Propiedad de la multiplicación, la clausura. El producto de los números naturales es siempre otro número natural. También se cumple la propiedad conmutativa. Recuerden la frase que el orden de los factores no afecta el resultado. 34 por 5 es lo mismo que 5 por 34.
También cumple la propiedad asociativa. Observemos que la posición de los números va a ser igual, solo el paréntesis es que va a cambiar. Por ejemplo, 4 por 5 por 3, 4 por 5 por 3. Si trabaja los paréntesis, 5 por 3, 15, 4 por 5, 20. Al final, ambos son igual a 60. El elemento neutro de la multiplicación es el 1. Números cardinales. Son números que pueden enunciar el monto o la cantidad de elementos en relación a los números naturales y toda su serie, incluyendo el cero, que significa una cantidad nula. Es decir, en otras palabras, que los números cardinales son el conjunto de los números naturales, incluyendo el cero. Las operaciones en los números cardinales son las mismas. En este conjunto se cumplen las mismas propiedades que los naturales. La diferencia es que incluye el cero y por tal razón el elemento neutro aditivo existe. El elemento neutro, recuerden, es que cuando yo sumo cualquier cantidad con cero, me va a dar la misma cantidad. Si A es un número cardinal, entonces A más 0 es igual a 0 más A. Los números enteros, que son los que colocamos en la recta numérica, se representan con la letra Z. Observen que tengo un 0 acá en el centro. A la derecha tengo los números positivos, como le llamamos, y a la izquierda los números negativos. También es un conjunto infinito, no posee un primer elemento, y se representan con la unión de los enteros negativos unidos a los cardinales, o también, como también decimos, a los enteros, el 0 y a los enteros positivos. En la recta numérica, recuerden cómo lo colocamos en la recta, coloco el 0 en el centro, los positivos acá a la derecha, los negativos en la misma distancia. Contiene un valor absoluto que representa la distancia del punto al origen. O sea, el origen sería el 0 de la recta numérica. Por ejemplo, la distancia del 5 al origen es 5 unidades, al igual que la distancia de negativo 5 al origen. Hay un dicho que tenemos el valor absoluto siempre sale positivo y es porque representa la distancia. Y las distancias siempre son positivas. Así que si decimos el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto negativo 5, pues también es positivo 5. Pues en ambos casos hay 5 unidades respecto al 0 y se representa con esas barras que observamos ahí. Así, el valor absoluto de negativo 20 es igual a 20, de 34, pues 34, el valor absoluto negativo 12 es positivo 12, y cada vez que observemos esas barras estamos pensando sobre la distancia de ese número al 0. Las operaciones con los números enteros. Al realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en los enteros, debemos considerar algunas reglas con respecto a los signos. Pues bien, si A y B son números enteros, entonces se cumple que A más negativo B es igual a A menos B. Un número positivo más un número negativo es igual a A menos B, como una resta. Si observamos 5 más negativo 9, recuerden que ese es un número negativo. A veces decimos positivo y negativo me da negativo y por eso tengo el resta acá. 5 menos 9 es igual a negativo 4. Colocando el signo de la cantidad que tenga mayor valor absoluto. De 5 y negativo 9, la cantidad de mayor absoluto, pues obviamente es el 9. Y como es un signo negativo, el resultado será negativo. Acá, cuando es menos un número negativo acá y negativo acá, pues me da positivo. Así, 12 menos negativo 8 es igual a 12 más 8. Realizará una operación positiva, será positiva porque el mayor valor absoluto de ambos lo contiene el 12 y es positivo. Al sumar números enteros de igual signo, este se mantiene. Eso es lo que hacemos con los números naturales. 25 más 8 es igual a 33. Como ambos son positivos, pues el resultado es positivo. Negativo 5 más negativo 9, como ambos son negativos, pues el resultado también será negativo. Al sumar enteros de distintos signos, se calcula la diferencia entre sus valores absolutos, conservando el signo del mayor. Negativo 10 más 7 es igual a negativo 3. Observen que negativo 10 tiene mayor valor absoluto que 7, por lo tanto el resultado es negativo.
75 más negativo 9, pues es igual a positivo 66, por las mismas razones. El 75 tiene mayor valor absoluto que 9, como es positivo, pues el resultado es positivo. Si A y B son dos números enteros de igual signo, positivos o negativos, entonces el producto y el cociente entre ellos es positivo. Producto y cociente. Así, negativo 42 por negativo 8 será positivo 336. Se realiza el cálculo normal y observamos que negativo acá y negativo aquí hacen un resultado positivo, porque son iguales, son ambos negativos. Esto es un símbolo de división, pues 28 entre 7 es igual a positivo 4. Eso estoy dividiendo una cantidad positiva entre una cantidad positiva y por eso el resultado también será positivo. Si A y B son dos números enteros de distinto signo, entonces el producto y el cociente entre ellos es negativo. Entonces, recapitulando, que si tienen signos iguales acá, el resultado es positivo. Y si son de signos diferentes, el resultado es negativo. Así, 37 por negativo 5 es igual a negativo 185. Y 125 entre negativo 5 es igual a negativo 25. Algunas propiedades de los números enteros serían las siguientes. La suma de números enteros cumple con la propiedad conmutativa y asociativa ya vista en la suma de los números naturales. Así se puede observar que negativo 3 más 2 es lo mismo que 2 más negativo 3. En ambos casos me da negativo 1. La suma de los números enteros tiene el elemento neutro, el 0. Observo que negativo 8 más 0, pues da negativo 8. La propiedad en las operaciones. Tanto en los números naturales como en los enteros, hay operaciones que tienen prioridad sobre otras. Existe un orden para resolver ejercicios. Hay un orden. Aquí tengo ese ejercicio. Negativo 5 más 15 entre 3 menos 3 es igual. ¿Qué se resuelve primero? El orden para ejecutar las operaciones que involucran paréntesis y operaciones combinadas, así es que se llaman operaciones combinadas, es el siguiente. Primero paréntesis, segundo potencias, tercero multiplicación y o división, siempre de izquierda a derecha. Cuarta, adición y sustracción. Vamos a resolver esta operación. Si observo, no tengo paréntesis, pues debo empezar con el segundo, que son multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Así tengo 15 entre 3 y el resultado lo coloco aquí, 5. Dejando negativo 5, el resultado de la división, y menos 3. Entonces, si hago esto, observo, negativo 5 más 5 es 0. Como no tengo multiplicaciones de más, ahora procedo a sumar y a restar de izquierda a derecha. Por eso inicio negativo 5 más 5, que es 0, menos 3. Y 0 menos 3, como el 0 es el neutro, pues el resultado es negativo 3. Números racionales. Es el conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, es decir, se representa por la letra Q. A sobre B, tal que A y B son enteros y B es distinto de 0. B no puede ser 0. A A le llamamos numerador y a B le llamamos denominador. Los números racionales son un conjunto infinito, no posee un primer elemento, es un conjunto tan bien ordenado y también decimos que tiene una propiedad particular que es la propiedad de densidad, que se refiere que en medio de dos números racionales existen infinitos números racionales. Es decir, entre 1 y un medio existen varios números racionales ahí dentro, un cuarto, un quinto, un sexto, y aún no llegamos a un medio, infinitos. Aquí tengo ejemplos de números racionales. Tengo el 2 porque es producido por 4 sobre 2. 17. El 0 porque puede ser cualquier número. 0 entre 7, por ejemplo, me va a dar 0. Negativo 6, negativo 45. Todo eso porque es producido por una división de dos números enteros. Y otros que se quedan como fracción. Negativo 1 octavo, 14 tercios, negativo 2 séptimos. Este puntito acá es una coma, esa coma representa un puntito. 0.489, porque también los números decimales representan o son parte del conjunto de los números racionales. Los decimales exactos,
los decimales mixtos, los decimales periódicos. 15 entre 0 no es racional, por la razón de la salvedad que dice aquí arriba, que b es distinto de 0. Si el denominador es un 0, ya ese número no es un número racional, es algo que no existe. Todo número entero es racional, porque 3 pertenece a los números naturales, 3 pertenece a los números cardinales también, y como 3 entre 1 es racional también. O sea, los números naturales están dentro de los enteros y los enteros están dentro de los racionales. Así se puede decir que los números naturales son un subconjunto de los números cardinales y los números cardinales son un subconjunto de los números enteros y los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Cada uno está dentro del otro. Los naturales están dentro de los cardinales. Los cardinales están dentro de los enteros y los enteros están dentro de los racionales. Ese diagrama representa el conjunto de los números. Observen, naturales, cardinales, enteros y racionales. Propiedad de los racionales. Contiene la propiedad de clausura, que según al sumar dos números racionales, el resultado siempre será otro número racional. Aunque este resultado puede ser reducido a su mínima expresión si el caso lo necesita, es decir, lo vamos a simplificar. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Propiedad conmutativa, donde la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no cambia. De esta manera, también tenemos el elemento neutro. Es una cifra nula, la cual si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será el mismo número racional. También contiene el inverso aditivo o elemento opuesto, la propiedad de los números racionales, según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Es decir, que al sumarlo se obtiene como resultado el 0. Podría ser negativo 1/4 más positivo 1/4. Como son inversos, pues el resultado sería 0. Propiedad de los números racionales por parte de la multiplicación y la división. Propiedad interna en razón de que al multiplicar números racionales, el resultado también es otro número racional. También se aplica a la propiedad de la división, es como la clausura también, es otra palabra para la misma. Propiedad asociativa. La propiedad conmutativa, también aplicada para la multiplicación y la división de números racionales. La propiedad distributiva. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. Y el elemento neutro de la multiplicación y la división de números racionales existe y es el 1, cuyo producto o cociente con otro número racional dará como resultado el mismo número. 7/5 por 1 o 7/5 entre 1 dará el mismo resultado. Operaciones en los números racionales u operaciones con fracciones, como también le conocemos. Suma y resta. Si los denominadores son iguales, por ejemplo, 4/15 más 7/15, lo que haremos es que vamos a pasar el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores. Así, como es el mismo, pasamos el mismo y 4 más 7 son 11. Y se termina la operación. Si es una resta, entonces 4/15 menos 7/15 va a pasar lo mismo porque tienen igual denominador. Se pasa el denominador y se restan los numeradores. Observando que como este tiene mayor valor absoluto, mirando el numerador, entonces como es negativo, el resultado entonces será negativo. Si uno de los denominadores es múltiplo de otro, yo sé que 15 y 45 son múltiplos. Entonces yo voy a tomar el 45, porque yo sé que son múltiplos, porque yo sé que 15 por 3 son 45, y ustedes también. Si no, sacamos el mínimo como múltiplo, que lo voy a mostrar más adelante. Entonces, lo que hacemos es que dividimos 45 entre 15, que es igual a 13. Luego, ven cómo dice 3 por 2 aquí arriba, más 45 entre 45. Es igual a 1. Entonces el resultado lo multiplico por el numerador. Así observen que dice 7 por 1. Por lo tanto, se pasa el mismo 45
Y 2 por 3 hacen 6, más 7 por 1, que hacen 7. Si sumamos los numeradores, entonces serían 13/45. Si los denominadores son primos entre sí, 5 y 8 no tienen múltiplos ni divisores en común, entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar los denominadores. 5 por 8, 40. Y repito, 40 entre 5 es 8, así tengo 4 por 8. Más 40 entre 8 es 5, así tengo 5 por 7. O también, como nos enseñaron antes, multiplico los denominadores y realizo productos cruzados. 5 por 8, 40. Aquí observen 4 por 8, que es lo mismo, más 5 por 7. Pasamos el mismo 40, 4 por 8, 32, 5 por 7, 35. Sumo los numeradores y queda 67/40. Aplicando el mínimo común múltiplo. Tengo 12, 18. No tienen nada en común, no son iguales, no son números primos entre sí. Entonces debo buscar el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Apareció que es 36. Recuerden que voy a colocar el 18, la raya, el 12, y lo voy a dividir. 18 y 12 tienen mitad ambos. 18 entre 2, 9. 12 entre 2, 6. 9 y 6, pues el 6 tiene mitad. 9 entre 2 no puedo, bajo el 9. 6 entre 2 son 3. 9 y 3 tienen tercera, ambos. Así 9 entre 3 son 3. 3 entre 3, 1. Me queda 3 y 1. Por lo tanto, tercera, obviamente. Y me queda 1 y 1. Si multiplico 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, entonces sería 36. Y ese es el mínimo común múltiplo que voy a utilizar para la operación. Así entonces ahora voy a dividir 36 entre 12, que es a 3. Y luego pongo 3 por 5, como lo ven acá. Más 36 entre 18, que es a 2. Así se coloca 7 por 2. Si paso el mismo denominador, 3 por 5, 15, 7 por 2, 14, sumo los numeradores y queda 29/36. Para multiplicación de fracciones es mucho más fácil, pues lo que vamos a hacer es que voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Observando que es una fracción negativa y una fracción positiva, y vimos en las propiedades que si tienen signos diferentes el resultado será negativo. Así tengo que 4 por 7, negativo 28, y 5 por 8, 40. Como ambos tienen par, o sea, son números pares, entonces lo vamos a simplificar. Puedo simplificarlo. La mitad de 28, 14, la mitad de 40, 20, y así sucesivamente. Como uno de los dos es negativo, entonces colocamos el signo negativo a igual distancia, lo que significa que la fracción completa es negativa. ¿Cómo será la división? Mucho más fácil todavía. Negativo 4 quintos entre 7 octavos. Lo que haremos es que voy a convertir la división en una multiplicación. Vamos a dejar la primera parte igual. Y con respecto a la segunda, lo que vamos a hacer es el inverso o el recíproco. Observen que aquí dice 7 octavos y lo voy a multiplicar por su recíproco que es 8 séptimos. Y como ya yo sé hacer multiplicaciones, multiplico los dos numeradores y multiplico los dos denominadores. Aquí queda negativo 32 sobre 35. Entonces coloco el signo negativo a igual distancia y queda negativo 32, 35avos. Cuando tengo un número mixto, 8 enteros, 3 quintos. Es un proceso para convertirlo a una fracción impropia. Así, miren, 5 por 8, u 8 por 5 como es conmutativo, más el numerador que es 3, dividido entre el mismo denominador. Así quedamos que son 43 quintos, porque 5 por 8 son 40 y al sumarle 3, 43 quintos. Y así convertimos un número mixto a fracción impropia. Recuerden, multiplicando 5 por 8, le sumamos el numerador y el denominador sería el mismo. Los números irracionales
son aquellos que no puedan describirse como una fracción, decimales, infinitos, no periódicos, o lo llamamos radicales. Hay números racionales especiales como es el número pi, porque estos lo que contienen son infinita cantidad de números decimales, infinitos. El pi lo conocemos como 3.1416, pero hasta ahora no se ha descubierto cuál es el último número que tiene el número pi. Siempre tiene más y más números decimales. Entonces, si yo voy a sacar una intersección o algo igual entre los números racionales y los números racionales en un conjunto vacío, pues no tienen nada en común. Uno tiene que ver con fracciones y decimales y el otro tiene que ver con raíces y números decimales infinitos. Los números reales es el conjunto formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales. Aquí tengo el 3, es un número real, negativo también, las fracciones también, los decimales mixtos también, las raíces o radicales también son números reales, un número grandísimo también es un número real, y aquí tengo un diagrama representativo. Los números reales es el conjunto que contiene todos los números. Los racionales que vimos ahorita, que tienen los naturales, los enteros, los irracionales que estamos viendo ahora, que son los que tienen raíces, la unión de estos dos entonces me da el conjunto de los números reales. Los números imaginarios, todos aquellos números que no son reales son imaginarios, así como la palabra lo dice, los que no son reales son imaginarios. Entonces, no tienen ninguna intersección, nada igual, los números reales y los números imaginarios. Raíces de índice par y parte subradical negativa provoca un número imaginario. Es decir, la raíz de negativo 4, no tengo ningún número que me diga que me va a dar el negativo 4. O sea, negativo 2 por negativo 2 me va a dar positivo 4. Negativo 2 por positivo 2 me va a dar negativo 4, pero que no tengo, recuerden que una raíz cuadrada es la multiplicación del mismo número. Negativo 2 por negativo 2 o positivo 2 por positivo 2. Como no tengo, entonces se creó el número imaginario. Raíz de negativo 25, raíz sexta de negativo 2, raíz cuarta. Los números complejos, entonces, es el conjunto formado por la unión entre los números reales y los números imaginarios. Como puedo observar, el 5 es un número real y es parte del conjunto de los números complejos. 68i es un número imaginario, lo reconocemos porque tiene la letra i, y también es un número complejo. Ahora, cuando yo uno un número real más un número complejo, lo dejo ahí, 4 más 3i es un número complejo. 8 más 9i es un número complejo y no se operan, se quedan así. Entonces, el diagrama representativo sería lo siguiente. Los números reales más los números imaginarios provocan lo que es el conjunto de los números complejos. Y este es el momento de iniciar el trabajo práctico. Buena suerte.